Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a una nueva reunión del canal, reunión número 166, bolsas a máximos. Sí, vamos a ver cómo estamos en cuanto a nuestro mercado internacional y muchas noticias, muchos drivers, sí, no son únicamente del mercado tradicional, sino a nivel cripto, así que quedarse. Vamos a estar analizando también el día de la fecha, qué fue lo que estuvo pasando con Disney en la semana, que nos dejó balances, nos dejó resultados empresariales y muchas noticias más para compartir con ustedes. Acuérdense, esta es mi visión de los mercados. Nada de lo que decimos es recomendación ni de compra ni de venta. Cada cual tiene que hacer su propio análisis, operar en consecuencia. Yo soy idóneo en mercado de capitales, matriculado en la Comisión Nacional de Valores de matrícula 1315 e inversor individual, que también vamos compartiendo nuestra visión con todos y todas ustedes que ya estamos hace bastante ya compartiendo en este canal. A los más nuevos, bueno, muy bienvenidos. También los invitamos a sumarse a nuestro grupo de Telegram totalmente gratuito. Lo descargan, se descargan la aplicación y ahí nos buscan como Kevin Vogel, Inversiones Inteligentes. Y bueno, si ya están adentro, gracias por estar compartiendo conmigo todas y cada una de las semanas. Súmense los que no, para poder compartir conmigo y con todos y cada uno de los que estamos ahí día a día y semana a semana atentos a lo que va pasando con el mercado. Vías para colaborar con el canal, bueno, dejar el like, sumarse a la comunidad de Telegram, los donativos también en Mercado Pago, dejamos todas las vías, ¿sí? Y sobre todo la primera forma, que es dejando el like para valorar un poco el contenido y todo lo que vamos compartiendo semana a semana, y digo día tras día porque todos los días estamos viendo apertura de mercado, media sesión y cierre de sesión, también el grupo de Telegram, al menos las noticias más importantes, y después frenamos los fines de semana para ver un poquito más en detalle qué es todo lo que estuvo pasando en la semana con índices, fíjense, commodities, cripto, y vamos a estar metiéndonos en los resultados que nos dejó Disney, algún otro balance más como el de la empresa de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, tenemos también algo de Uber, Ferrari, pero sí sobre todo lo que pasó con Disney, que viene bastante cabizbajo, viene bastante flojo. Vamos a ver qué estuvo pasando y qué perspectiva tiene posiblemente a futuro, porque bueno, los balances no fueron tampoco del todo malos, pero tampoco le gustaron bastante al mercado. Vamos a ver sobre todo también la situación cripto, muchísimo para estar analizando el día de hoy con ustedes, y una semana alcista, como pueden estar apreciando, y como pueden ver, en mayoría de sectores a nivel semanal tuvimos muy buen comportamiento, particularmente de la tecnología. Fíjense, con Meta a la cabeza, casi un 5,36%, Netflix haciendo lo propio, destacándose acá en el mismo sector que Disney. Por eso digo que Disney con una caída de casi un 7% a nivel semanal, caída dura de Disney. Y lo mismo Tesla cayendo casi un 7%, un poco las ovejas negras de este mercado, con PayPal en el sector de financiero e Intel en el sector de tecnología, que mientras todo sube, estos activos y estas empresas particularmente están bastante más débiles, así que a prestar un poquito de atención. El resto de sectores, particularmente el sector de servicios financieros, el sector bancario, el sector asegurador, también con Berkshire haciéndolo bastante bien, y el resto, sobre todo particularmente el sector industrial, sector utilities, sector de materiales básicos, real estate, el energético, que muchas veces suele estar, o el de cuidados de salud y el de los defensivos, que lo venían pasando bastante flojo estos últimos meses. Bueno, ahora recuperándose y yendo un poco a la par de lo que marca el mercado también para el sector tecnológico. ¿Qué es esto lo que pasó? Bueno, si vemos un poco al menos la performance a nivel semanal, sector utilities, financiero e industriales, incluso por arriba de la tecnología, que también subió casi un 1,32%, pero lo mejorcito, utilities subiendo casi un 3,41%, financieras 2,67% y sector industrial muy fuerte en 2,47%. El resto, repito, una semana muy alcista. La verdad que nada para decir en cuanto a rendimientos negativos, y es más, si bien no notamos ese sentimiento de euforia extrema, pega creo que en el palo porque estamos ahí cerquita de máximos en cuanto a índices, y esto es también creo que el driver de la semana, porque mercados todos los índices apuntando a máximos. Le hacemos la pregunta, ¿para seguir? Bueno, ya con estos niveles tenemos que empezar a mirar un poquito más de cerca. Índices fuertes y al alza, de todos modos, todavía seguimos con una tendencia alcista espectacular. El S&P con subas de casi un 1,87% en la semana. Dow Jones lo mismo, junto con un índice del Nasdaq de la tecnología también con una variación positiva del 1,51% al alza. Todos los índices ahí cerquita de máximos históricos, y el principal driver, ¿sí?, de la caída o detrás de la caída puntualmente
de las correcciones que tuvimos anteriormente a la inflación, que se traslada a las expectativas de baja de tasas de la Fed el último trimestre del año, con la incógnita de si en realidad tendremos alguna baja en absoluto antes del año que viene, que un poco la Fed viene con este discurso de que recién van a recortar tipos en el año 2025. Sin embargo, algunas estadísticas macroeconómicas un poquito más flojas, más débiles de este último mes, ponen en duda de si la Fed realmente va a mantener las tasas en los niveles actuales mucho más tiempo. ¿Y esto por qué? Porque tenemos el indicador de impulso de actividad económica de la industria y tanto de la industria como de servicios, en los cuales estamos en terreno de contracción, datos de empleo, es decir, tasa de desempleo, puestos de trabajo e ingresos medios por hora con sorpresas negativas y solicitudes de desempleo subiendo un aumento semanal significativo, con lo que hay que ver si la Fed es capaz de reaccionar ante todos estos indicadores para evaluar a ver si sube los tipos o no, o si retrasa eso para un poquito más adelante, para quizá principios del 2025, y tenemos al menos esta mitad de año bastante más tranquila para los mercados, como viene siendo, ¿sí? Al menos con una Fed que va en tono un poco con todo lo que va pasando, pero con algunos drivers, algunos indicadores también económicos que nos van marcando un poco por dónde viene el terreno, con el otro driver de la semana que es, bueno, los resultados empresariales espectaculares. Espectaculares, es verdad, llegando casi a su fin, ya casi no tenemos, solo resta Nvidia presentar resultados de las 7 magníficas, de los 7 activos más importantes del mercado, y el mercado parece estar expectante ahora a los datos de inflación que lo vamos a tener del IPC de la semana que viene, que hay que ver si coincide precisamente con lo que va a hacer la Fed, con lo que va a hacer Powell, y con esto vamos a tener quizá una clara visión, al menos en el corto plazo, de lo que pueda llegar a estar pasando con, bueno, algunos otros indicadores que a mí siempre me gusta traerlos porque es un poco lo que nos marca de estar atentos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué está pasando con el VIX, con la situación de la volatilidad del mercado? Nos vamos a mínimos, fíjense en qué niveles estamos casi a niveles cerquita, estamos en los 12,55 ahí, vamos a ver que en el corto plazo, a punto de anular un suelo, ¿sí? Con objetivo alcista, lo que hizo, o al menos nos dio la sensación que en algún momento se podía disparar la inflación, el VIX, la volatilidad, y por ende quizá tener algunas correcciones un poquito más duras en el mercado. Bueno, por el momento no lo estamos viendo lo contrario, estamos viendo que quizás incluso podemos romper algún suelo, ¿sí? Y tener todavía una volatilidad bastante baja en el mercado, pero atención, ya yendo a buscar niveles previos a la pandemia, antes de la explosión de la pandemia, y bueno, algún otro mínimo en el cual después, al menos en los meses próximos o posteriores a estar en esos niveles, el VIX se empezó a disparar un poquito más. Claro, ni que hablar si ya rompemos niveles de los 11 puntos, 10 puntos, porque nos podríamos ir a mínimo ya del año 2018, estamos hablando de los 8,57, antes obviamente de niveles mínimos de crisis. Así que esto no significa que podamos estar mucho tiempo con niveles de VIX bajos, ¿sí? Por ende la bolsa que siga subiendo y subiendo, pero es un síntoma ya de precaución, ¿sí? De estar ya en niveles de resistencias o niveles ya con quizás los activos muy sobreextendidos, más allá de la fuerza alcista que tenemos. Sí, esto es como la contracara. Mientras se mantenga de esta manera, y sobre todo mientras mantenga, acá fíjense que habíamos activado, ¿sí? Un suelo cuando rompíamos los 18 puntos, con un objetivo hacia los 23,53, casi hasta el máximo de octubre del año pasado. Bueno, nos pusimos por debajo nuevamente, muy bajistas en el VIX. Esto refleja una situación de fortaleza en los mercados bastante clara. Incluso si podemos analizar la media, fíjense cómo la quiebra, la retestea y nuevamente vuelve esta semana a buscar estos niveles de suelo, que hay que estar atentos a ver si de quebrar estas zonas ya nos vamos a los 10 puntos, y de ahí, después de volver a todos estos mínimos, que toda esta zona, fíjense el soporte que tuvimos en el pasado, si somos capaces de superarla a la baja, bueno, vamos a los 8,57, hablando de mínimos del 2018, con la precaución, repito, de entender a esto como la contrapartida de que la bolsa está fuerte, que está muy alcista, y que mientras se mantengan estos niveles no pasaría nada, pero hay que prestarle atención cuando rompemos la media, cuando rompemos ya niveles de 20 y empezamos quizá a quebrar a nivel técnico también los máximos decrecientes, que es verdad, todavía están muy lejos, pero este indicador sí se dispara rápido, así que también tenemos que prestarle bastante atención. Y considerando que vamos a analizar resultados de este empresón, ¿sí? De Berkshire Hathaway, de la empresa de Warren Buffett,
me pareció interesante esto que compartía Charlie Vilelio para tener perspectiva para aquellos que quizá entran recién en la bolsa y tienen perspectiva a 1 año, a 2 meses, a 5 meses. Bueno, vamos a hablar de qué pasó los últimos 20 años, las últimas 20 temporadas, entre la diferencia es el S&P 500, Berkshire Hathaway y el Nasdaq. ¿Sí? Y acá sí, es verdad que el Nasdaq descollante, el Nasdaq muy por arriba, muy por arriba de lo que hizo el fondo de Warren Buffett, pero el fondo de Warren, pero el fondo no, la empresa de Warren, sí, el holding de Berkshire Hathaway, que dentro de su sector asegurador y de un montón de otros sectores, replicó casi de manera muy similar lo que hizo el S&P 500 estos últimos 20 años. Muy interesante el S&P, destacándose casi un 593% al alza, 572 para Berkshire y un 1180%. Estamos en la era de la tecnología, sin lugar a dudas. Esto es cortesía de Charlie Vilelio, de las fuentes Charlie Vilelio y Creative Planning, que me gustó mucho esta comparativa para entender el largo plazo, para entender de dónde venimos y sobre todo para entender que, bueno, hay algunos sectores y algunas empresas que al menos van a ir acopladas con el principal índice a nivel mundial. Eso también hace, al menos hizo los últimos 20 años Berkshire Hathaway, aunque sí en algunos momentos, fíjense, desmarcándose bastante claro después de caídas, haciéndolo un poco mejor que el S&P 500, pero a largo plazo, a los 20 últimos años, ahí a la par también Berkshire de lo que hizo el S&P 500, no el Nasdaq, que estuvo bastante más por arriba. Y esto es interesante porque es una decisión corporativa que es positiva, ¿sí? La recompra de acciones, bueno, recompra de acciones en picos y posible récord para el año 2025, para el año que viene. Vamos a ver si esto es las fuentes de Goldman Sachs. Se prevé que existan recompra de acciones en el S&P 500 y que alcancen un récord de 1.075 billones de dólares, aumento del 16% respecto de este año. Noticia positiva, ¿sí? Cuando las empresas salen a recomprar sus propias acciones. Es un buen dato, así que esto lo prevé, o no se prevé en el mercado, de que así como fue increyendo en los últimos años, parecería que el año que viene también tiene o tendríamos proyectado, según al menos Goldman, una posible recompra de acciones del S&P 500, alcanzando récord de 1.075 billones, así que pero muy interesante esto, más lo que estuvimos analizando todas estas semanas, es decir, los balances de las empresas, qué tan fuerte está el mercado y sobre qué está sostenido esta fortaleza del mercado. Bueno, 86% de las empresas ya dejaron balances positivos, ¿sí? Incluso fueron un 5% positivo por arriba de las del año pasado, quinto trimestre consecutivo de crecimiento interanual positivo, impresionante, muy fuerte la bolsa, y acá está un poco la causa, más allá de que nosotros vemos en la consecuencia ya, en los precios descontados de esto, esta es la causa de empresas fuertes, empresas que están dejando muy buenos beneficios empresariales y que también al menos sí van aumentando, al menos este 5% respecto del año pasado, haciéndolo bastante bien. Todavía, es verdad, haciéndolo bien en forma también consecutiva, al menos a nivel interanual, y bueno, dejándonos un poco esta medida también bastante positiva, que se traduce a lo que están haciendo los índices casi de máximos, y la línea de avance-descenso superando umbrales del 3-1, también con tilte muy alcista. Esto lo compartíamos con la fuente Sentiment Trader, José Luis Cárpatos también compartía esto, que es, bueno, los valores que suben respecto de los valores que bajan, y el S&P 500. Tenemos, ¿sí?, estas 3 sesiones consecutivas del ratio 3-1. Esto es una señal positiva que generalmente no se suele dar o no se da hace mucho. ¿Sí? Hace mucho me refiero en el medio plazo, quizás si vamos un poquito más para atrás, sí, pero es un aspecto positivo pese a estar bastante lejos todavía de la zona de la media de 200, que fíjense a dónde la tenemos bastante lejos, pero un indicio también positivo para los mercados y con un tinte bastante alcista. No implica que mañana esto vaya a hacer que la bolsa estalle al alza ni nada, pero al menos otro indicador también bastante positivo que tenemos ahí que lo podemos compartir. Ya lo habíamos dejado con José Luis Cárpatos y ahora con Sentiment Trader, con esta fuente que traemos, ahora lo dejamos un poquito más claro. Y presentación de resultados de esta semana, ¿qué tenemos? Bueno, atención, porque ya casi dejamos de estar con empresas muy fuertes o muy sólidas como Microsoft, como Apple y demás, pero todavía nos quedan empresas
muy, pero muy importantes que van a dejar resultados, particularmente alguna china, ¿sí? O algunas chinas, como Alibaba el martes antes de apertura de mercado. Atención con Alibaba, atención, la vamos a estar analizando la semana que viene igualmente, junto con Baidu y JD.com, si algunas empresas chinas dejando también resultados. Home Depot, Cisco, Walmart, Applied Materials, Despegar, Globant va a estar dejando también resultados a cierre de día jueves, así que a prestar atención porque lo más grueso de resultados ya pasó, pero vamos a estar también compartiendo, como hacemos, bueno, desde siempre, presentación de resultados y cómo estamos a nivel técnico con cada una de estas empresas, con cada una de estas compañías. Y a nivel cripto, ¿qué pasó esta semana? Bueno, fíjense, a nivel cripto seguimos con las correcciones, vamos a ver hasta cuándo igualmente, porque también es interesante analizar que el halving ya pasó, que habíamos hablado un poco de esto, que el halving no iba a hacer que el precio de Bitcoin se dispare los 2 días posteriores, o mismo en la hora que se estaba produciendo el halving, como algunos, bueno, veíamos videos en YouTube que decía, estaban analizando el halving en vivo, no pasó absolutamente nada, sí, no sé de qué se habrá hablado en ese momento, porque no estaba pasando absolutamente nada con el precio. Más allá de eso, bueno, ahora sí, corrigiendo, aunque a nivel técnico, Bitcoin sobre todo manteniendo soportes claves que los vamos a ver en un ratito, que no debería perder, ya nos acercamos a algunos niveles importantes, ¿sí? A ver hacia dónde definimos quizá con un poquito más volatilidad. Sí vimos estas semanas, o al menos esta semana que pasó, que Bitcoin iba perdiendo un poco de su volatilidad característica, ¿sí? De las sesiones, y a nivel semanal cerramos un 4,68% a la baja. Ethereum, sí, con ya bastante más volatilidad, un 7,37% de correcciones, Ripple también 5,98%, aunque hay alguna otra como AVAX, como Toncoin y alguna otra cripto, alguna de otras blockchain también desmarcándose, pero la gran mayoría siguiendo un poco a lo que va pasando con Bitcoin. Y a nivel noticia, tres traigo para compartirles que me parecieron muy interesantes esta semana. Bueno, particularmente, si no me equivoco, Jamie Dimon, que es el director de JP Morgan, el banco más importante de Estados Unidos, revela que estuvieron comprando ETF de Bitcoin. ¿Cómo se sabe esto? Bueno, esto se sabe porque la información es pública en este sentido, cuando se presentan los activos que tienen cartera este tipo de compañías, sobre todo los bancos, bueno, se revelan las tenencias que tienen. Y acá en este caso, bueno, JP Morgan, que ha bastardeado tanto al mundo cripto en general, ahora parecería, ¿sí?, cruzarse de vereda. Vamos a ver qué es lo que va pasando con esto, pero reveló que está teniendo exposición también a Bitcoin, cosa rara porque lo hemos visto en la tele hablando pestes de Bitcoin, del mundo cripto, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Parecería así que se está cruzando del otro lado Jamie Dimon, y no solamente JP Morgan, Wells Fargo, el tercer banco más grande de Estados Unidos, también reveló que tiene posiciones en ETF de Bitcoin en el contado de Grayscale, y el de ProShares Bitcoin Strategy, sí, esto es la fuente también de Bitcoin Magazine, que no únicamente JP Morgan, sino que parecería que Wells Fargo y la gran mayoría de entidades bancarias tienen o empiezan a tener exposición a la parte cripto. Y respecto de los ETF, algo interesante, o respecto de los activos globales o los activos digitales, los fondos de estos activos digitales tuvimos salidas netas de casi 251 millones de dólares esta semana, en contraste en Estados Unidos, en contraste de las entradas que sí tuvimos o existieron en los ETF, los nuevos ETF de Hong Kong, que es verdad que tuvimos ETF de Bitcoin y Ethereum al contado en Hong Kong, casi con entradas de 307 millones de dólares. Estados Unidos tuvo lo contrario, tuvo importantes salidas, particularmente en los ETF de nueva emisión, y Ethereum, más allá de, bueno, estos rumores de aprobación o no de su ETF, puso a fin con una tendencia de salida de 7 semanas, hace 7 semanas que sí, Ethereum también va teniendo salida de dinero, al menos salida de flujo de capital, que, bueno, al menos corta con esta tendencia de 7 semanas, con 30 millones de dólares de entradas esta vuelta para Ethereum, mejorando un poquito. Hong Kong, Estados Unidos, parecería que al menos tiene salidas de fondos, como lo estamos viendo. La fuente es Bloomberg de esto, así que me pareció interesante poder ver cómo está el panorama con los ETF, cómo los bancos se van incorporando un poco a, quizás de manera sabida, ¿no? Porque, bueno, tanto salir en la tele, en la CNBC, en medios de Estados Unidos a hablar pestes, bueno, parece que ahora no les queda otra que, al ser la información pública, nosotros también saber qué es lo que están haciendo. Bueno, parecería que al menos va mostrando un poquito
qué es lo que están haciendo. Así que saliendo de los drivers y yendo a la parte técnica, vamos a arrancar primero con índices, bueno, diciendo que estamos con una tendencia muy, pero muy alcista. A ver, denme un segundito, sí, perfecto. Muy alcistas seguimos alcistas en el SP500. Es verdad, hay un pasito de máximos, hay un paso de los 5.337 puntos para el SP500. Nos queda, después de esta última corrección, una corrección aproximada desde máximos hasta el último mínimo de casi un 7%, 7,27, y soportes también acá en la zona de los 4.958 puntos, mínimos también de febrero, que ahora fíjense cómo el precio, el 17 de abril, se frena y empieza a marcar nuevamente una sucesión de máximos y mínimos crecientes para intentar ahora sí volver a máximos el principal índice del mundo, ¿sí? Que seguimos todos, 4.830, la zona de nivel de la media de 200, un claro soporte dinámico del precio, y niveles Fibonacci de este último tramo alcista, 38.2 en los 4.639 y los niveles de los 4.209 puntos para el SP500 junto con el mínimo de octubre en los 4.132 que nos quedan lejísimos, ¿sí? Estamos a un pasito de máximos, otro pasito de máximos históricos que veremos si es capaz el SP de volver esta semana, de volver quizá en algunas sesiones o si por el contrario quizá rompemos ese mínimo que tenemos, vamos a visitar la media, que no pasaría absolutamente nada, incluso una corrección un poco más clara le vendría bastante bien al mercado, para purgar algún indicador como el estocástico, que lo tenemos en clara zona de sobrecompra, el RSI con bastante más espacio, ¿sí? Que el estocástico, y un MACD dando compra ya por arriba de cero hace bastante. Así que bueno, SP sin mucho más que decir porque estamos ahí muy cerca de marcar nuevos máximos de toda la historia y superarlos incluso y volver a estar en subida libre. El Nasdaq, el índice de tecnológicas, bueno, ahí también a un pasito, sí con una directriz bastante interesante que deberíamos intentar ir a quebrar. Fíjense, todo este intento de superar esta resistencia dinámica que marca la directriz y con un claro soporte que fue resistencia en el pasado y que ahora es, sí, claramente una zona a no vulnerar a la baja, los 17.128 puntos, con la media de 200 en los 16.705 para el Nasdaq 100, mínimos crecientes también como soporte y niveles Fibonacci de todo este último tramo alcista, estamos hablando el 38.2 en recién en los 16.613 y los 13.631 también el 61.8 como, bueno, soportazos de este último tramo alcista, que repito, en algún momento no vendría mal corregir también en la tecnología, venimos muy alcistas, muy alcistas, sí, creo que alguna corrección, un descanso un poquito más largo para después seguir, no vendría absolutamente para nada mal, y sobre todo por la tendencia tan fuerte que tenemos, venimos con tendencias espectaculares, estocástico en zona de sobrecompra, MACD por arriba de cero en compra hace mucho y RSI en la zona de 57, el RSI también con un poquito más de espacio para seguir avanzando al alza, veremos si eso también va ocurriendo, y lo que tiene que ver con el Russell 2000, este índice de pequeñas y medianas empresas que todavía sigue con este suelo, sí, con este triple suelo que tenemos activado por análisis técnico, con objetivo hacia los 2.413 para las pequeñas y medianas empresas de Estados Unidos. Todavía lo tenemos activado, recién lo anulamos de cobrar mínimos entre máximos, 1.643 puntos para el Russell 2000 y la media que ya actúa como un claro soporte en el precio, 1.964 para el Russell 2000, mejora muchísimo si quiebra los 2.167 o el máximo que dejó el día viernes en los 2.096, que también fue una clara zona de obstáculo casi en diciembre del año pasado, así que veremos si es capaz de romper para seguir y al menos ya cumplir el objetivo y arrimarse a máximos, que habrá que ver si es capaz después de animarse desde ese entonces a marcar nuevos máximos de toda su historia que no visita desde noviembre del año 2021. Soportes en los niveles FIBO de este último gran tramo alcista desde la recuperación de la pandemia, que desde ahí, si bien marcamos máximos, fíjense, todo este gran descanso, esto que parecería un gran descanso, probablemente para volver a visitar máximos, veremos, 1894 primer nivel FIBO y niveles de los 1538 para el 61.8 del último impulso alcista de lo que tiene que ver con el Russell 2000. Principales indicadores muy sobrecomprados, el estocástico sobre todo, que habrá que ver si en algún momento tiene alguna purga, el RSI ya por arriba de 50 en 55, MACD muy similar a lo que está pasando con el SP y el Nasdaq, solo que acá el precio no está tan cerquita de máximos como en estos últimos índices. Acá
Le costó bastante más a las pequeñas y medianas empresas de Estados Unidos mejorar, ¿sí? Como lo hicieron sí, el S&P 500 y el Nasdaq, y el MACD queda compra por arriba de cero. Vamos a ver qué es lo que va pasando también en un futuro, con este objetivo alcista que todavía al menos lo mantiene también el Russell 2000 y sobre todo la media de 200, que ya empieza a ser una clara zona de soporte dinámico. Y nos vamos a Alemania, nos vamos con el índice DAX, con el índice alemán, que está muy fuerte, ¿sí? Con el DAX que, fíjense, desde mínimos de marzo vino marcando una clara sucesión de máximos y mínimos crecientes de medio a largo plazo, y de corto plazo, bueno, tenemos un índice incluso marcando máximos de toda su historia, en proceso de subida libre, no tiene resistencias únicamente en la media ascendente, 16.860, y niveles FIBO de este último tramo alcista en los 17.234 y el 61.8 en los 16.236, para un índice que está fuertísimo. Sí, Alemania está muy fuerte, deja inclusive algún pequeño gap como soporte en los 17.146 puntos, y la verdad que a subir, a estar en la tendencia, pero obviamente el timing acá habría que esperar alguna corrección, algún descanso, alguna lateralización, como lo ha tenido en algún momento el DAX, que bueno, ahora están máximos. Está claro que el timing no es bueno, pero el momentum, la fuerza del precio y el estar ahí marcando nuevos máximos de toda su historia, marca la fortaleza que tiene, por ejemplo, esta bolsa europea, que lo viene haciendo espectacular. Todos los principales índices sobrecomprados, ¿sí? El RSI particularmente en 79, ya por arriba de la zona de 70, el estocástico por arriba de 80 en 89, dando compra todavía, e incluso un MACD en compra por arriba de cero también, bastante exigido. Vamos a ver qué es lo que va pasando más adelante, pero fíjense, dentro de Europa también índices haciéndolo de manera espectacular. O sea, la fortaleza no es solamente en Estados Unidos, sino que también, por ejemplo, tenemos en Alemania esta situación bastante alcista también en estas bolsas. Y lo que tiene que ver con el oro, nos vamos a ver lo que tiene que ver con el ETF del oro. ¿Qué estuvo pasando con el oro esta semana? Que claro, tenía una pequeña corrección después de un subidón. Después la verdad que no se le puede pedir absolutamente nada después de estas subidas espectaculares que tuvo el oro. Estamos viendo el ETF del oro y que, bueno, marcando nuevos máximos de toda su historia en 225,13, nos quedó ahí cerquita de máximos a cierre de día, no digo de día viernes, porque tuvimos o venimos teniendo unas semanas, estas últimas sesiones de la última semana y media, correctivas para, ¿sí? La última semana otra vez intentar retomar el alza. Vamos a ver qué es lo que va pasando. Una especie de, diría de bandera o banderín, pero muy vertical hacia la baja, pero un pequeño descanso probablemente para volver a atacar máximos nuevamente. No lo sabemos, sí, pero fue dejando algún mínimo en los 211, mínimos también de marzo de este año como soporte, en los 198 dólares ahí cerquita, del 38.2 del último impulso alcista para el oro, en los 196.77, junto con la media ascendente, 193,80 dólares, y los 179.25, que son al menos en la zona de soportazo más importante, los 179.25 para el oro, que lo hace espectacular. Que claro, el timing técnico ahora en el oro y la gran mayoría de activos vinculados al oro no es bueno por lo que viene subiendo, ¿sí? Habrá que ver si en algún momento purga indicadores, sí, nos acercamos quizá a algún soporte clave de una manera un poquito más importante, porque claro, todos los indicadores hasta casi en esta última corrección, con la media como soporte, sirvió para ir purgándose, sobre todo el estocástico, fíjense que vuelve a dar compra, el MACD que quiere dar cruce alcista por arriba de cero, y un RSI ya por arriba de 50 también en 61. La verdad que espectacular el movimiento, solamente correctivo para posiblemente seguir, eso estaría toda la sensación por indicadores, y el único, siempre lo remarcamos, el único obstáculo de esto es, bueno, tener los soportes tan lejos. ¿Sí? Habría quizá tener un poquito más de paciencia, pero el oro haciéndolo espectacular. Y la plata un poco más de atrás, que no puede, lamentablemente, todavía llegar a máximos, pero con una buena noticia, casi cumplido un hombro, cabeza, hombro invertido, que habíamos compartido en este canal hace ya algunas semanas. Y que ahora sí, bueno, nuevamente intenta ahora sí ir a atacar nuevamente. Ahora lo vamos a ver, fíjense que acá sí no llegamos a máximos, nos falta todavía intentar, o romper, mejor dicho, los 28,02 centavos de dólar, pero el hombro, cabeza, hombro invertido casi cumplido. Nos faltó un poquito para llegar a los 27,54, pero corrección al último gap alcista que dejó en los 23,95, rebote, ¿sí? Inclusive en la zona de la media de 50 exponencial.
y a seguir, a intentar atacar nuevamente máximos, también soporte en la media en los 22,36 y en niveles FIBO de este último tramo alcista, sobre todo en los 20,39, clara zona de soportazo para la plata, que bueno, que sigue de una manera un poquito más atrasada al oro, pero bastante sincronizado, fíjense, más allá de no marcar nuevos máximos, yendo ahora hacia atacar los 27,27, y en caso de superarlos, solamente nos quedan los 28,02 centavos de dólar para seguir o marcar al menos o empezar otro tramo de subida. Habrá que ver qué es lo que va pasando. Tanto la plata como todos los activos vinculados también con la plata precisamente. MACD dando compra por arriba de cero, recién ahora, ¿sí? Buena indicación esta a nivel técnica. RSI por arriba de 50 en 61 y un estocástico a mitad de camino. Todavía tendría espacio hacia niveles de sobrecompra. No está sobrecomprado, quiero decir, hacia esos niveles todavía hay margen, dando compra en 56, así que interesante también lo que va haciendo la plata. Y un poco más débil el petróleo, ¿sí? El petróleo que lo analizamos siempre, también lo analizamos para ver qué es lo que pasa con los activos que estén vinculados al petróleo, las energéticas y demás. Bueno, tendencia muy alcista del 2020, correcciones desde llegadas a máximos desde marzo del 2022, ¿no? Es que estamos con una tendencia bastante correctiva, pero sin perder los 69,28 centavos de dólar, que son los niveles FIBO de todo este último gran tramo alcista del petróleo. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, habíamos activado un triángulo, no lo llegamos a cumplir, el objetivo son todavía los 96,78. ¿Y qué pasó esta semana? Bueno, esta semana una señal, digo, de alerta, que hay que estar atentos, porque nos dejó un hueco bajista el día casi a cierres de abril, ¿sí? En donde, fíjense después qué pasaba, hueco bajista, resistencia en esos niveles de los 87,65 y máximo decreciente anterior en los 92,26, y la media empieza a ser una resistencia ahora y dejó una vela bastante complicada a cierre de día viernes. Habrá que ver si ahora es capaz de mantener la media, volver a cerrar este hueco bajista e ir otra vez a atacar máximos decrecientes, para entender que seguimos con un descanso para seguir otra vez al alza. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que va pasando. Mínimos también en los 76 dólares, en el suelo que teníamos sobre todo en mayo del año pasado, en los 71,41, y repito, la clara zona de medio largo plazo para que el petróleo no vea mayores caídas son niveles de los 63,11 centavos de dólar para el petróleo, que bueno, está zigzagueando sobre la media, pero peligroso en el cortísimo plazo, el gap bajista y haber perdido la media. Debería recuperarlo rápido para seguir con la estructura alcista del triángulo que quebró al alza, y sobre todo porque tiene, al menos por indicadores, posibles rebotes a nivel técnico. Vamos a ver si esto se da por tener todos los indicadores sobrevendidos, el estocástico que dio compra en sobreventa, aunque todavía no salió de niveles de sobreventa, RSI en 36 y un MACD en venta hace muchísimo, por debajo de cero. Vamos a ver hacia dónde reacciona, pero lo primero que tiene que hacer es quebrar la media y el hueco bajista para empezar a mejorar. Si no, lo más probable es seguir cayendo, y teniendo en cuenta estos niveles de soporte clave que tenemos que ir siguiendo sí o sí en lo que tiene que ver con el petróleo. Y nos vamos con los activos cripto, nos vamos con Bitcoin, ¿sí? Nos vamos con, con este descanso parecería eterno de Bitcoin. Estuvimos desde hace bastante, digo ya desde llegado, fíjense, desde su llegada a máximos, eso es lo que me llama un poco la atención de lo que está pasando a nivel técnico en Bitcoin. En lo personal me gusta que sea así, que no sea todo tan exponencial, tan derecho a los 100.000, a los 200.000, al millón, como se decía, sino un poquito más pausado, ¿sí? Técnicamente, hasta inclusive por el momento, dándonos una corrección hacia nivel 50 FIBO de este último tramo alcista, y cerquita de los 56.000 dólares, en donde fuimos a frenar esta sucesión de máximos y mínimos decrecientes que tenemos en el cortísimo plazo, y mejoraría si va rompiendo algún máximo decreciente, los 67.187, y sobre todo los máximos en los 73.000 dólares, 73.765, que volveríamos a estar en subida libre. Vamos a ver qué es lo que va pasando. Pequeño canal que también nos va dejando, y sobre todo la zona de la media. Importante porque acá no estamos tan lejos por ser el activo Bitcoin, por la volatilidad que tiene, y corregir estos niveles tampoco le vendría mal. Un poquito más de corrección quizá para ahí sí, de acá no caer más, sí empezar a rebotar, generar algún suelo, que no lo estamos viendo por el momento, para dar buen timing técnico a quien quizás esté afuera, y tener algún soporte un poco más claro, que hoy lo marca la media en los 53.000 dólares y 52.020, el 61.8 de este último tramo alcista. Mínimos también en enero de este año en los 38.626
para Bitcoin, que sigue alcista, está teniendo solamente una corrección, y la sucesión de máximos y mínimos crecientes la tenemos hace muchísimo, pero correcciones al 50 Fibo entre 38 y 50, que vamos a ver para dónde termina de reaccionar el precio. Mientras mantengamos la media y niveles Fibo 61.8, no pasaría absolutamente nada. Quien está afuera, esperar algún suelo, esperar quizá la ruptura de algún máximo decreciente y de ahí quizá soportazo a la media y también niveles esto que tenemos abajo en los $50.000 como claro soporte en el corto plazo para Bitcoin, que de quebrar esos niveles, bueno, los $73.000, los 73.765, ya estamos otra vez en subida libre, sin resistencias de quebrar esos máximos. Y todos los principales indicadores, bueno, los tenemos dentro de todo, tampoco tan sobreexigidos, ¿sí? El RSI en 44, un estocástico casi a mitad de camino, ¿sí? Dando venta todavía, fíjense que estamos ahí casi a mitad de su indicador, no estamos ni sobrecomprados ni sobrevendidos, así que veremos para dónde va definiendo. Y un MACD que todavía no termina de darnos alguna señal clara, aunque parecería un cruce bajista, ¿sí? Por debajo de cero todavía, pero la verdad que en fase correctiva, sin mucha definición por el momento, pero manteniendo zonas de soportazo claves todavía, al menos Bitcoin. Ethereum que va a la par, pero con un poco más de volatilidad. Siempre decimos que Ethereum como que se adelanta un poco a lo que va a pasar con Bitcoin. Bueno, parece calcado, parece una foto, y por el momento lo vienen repitiendo, aunque lo no calcado es que en Ethereum nunca retomamos máximos de toda su historia en noviembre, los de noviembre del año 2021, sino que acá llegando a casi a los $4.092, empezamos a tener esta corrección, cuando Bitcoin, después de marcar nuevos máximos, también empezaba a retroceder. Acá sí, correcciones también hacia el 50 Fibo de este último tramo alcista que tuvimos en Ethereum, y manteniendo la media, acá sí a la media, ojo, importantísimo, esta semana no perder la media, los 2.789 dólares para Ethereum, y soportes también en 61.8 en los 2.509, junto con esta clara zona de suelo en los 2.143, soportes de diciembre del año pasado, que de perderlos, bueno, podríamos ya pensar en un escenario bajista. Por el momento es correctivo, corrección fuerte, es verdad, pero que al menos, fíjense, mantenemos la media y sobre todo mínimos crecientes que fue dejando meses y también años anteriores, ¿sí? El 2022 y también 2023 como soportazos para Ethereum todavía marcando este descanso para posiblemente seguir. Vamos a ver si sigue replicando a Bitcoin como lo viene haciendo por el momento hasta ahora. Todos los principales indicadores, el estocástico ahí cerquita de sobreventa, el RSI en 39 y un MACD dando venta todavía sin dar cruce alcista por debajo de cero. Y lo que tiene que ver vamos con Shiba, con una meme coin que hace muchísimo no analizamos alguna de estas. Bueno, con esta volatilidad, ¿sí? Con subidas de casi un 400%, una vez que y un movimiento terriblemente exponencial. Difícil de hacer análisis técnicos, ¿verdad? En este tipo de activos. Casi literalmente un 398%, aunque bueno, las correcciones fueron proporcionales, casi un 50%, si no me equivoco, 58%. A prestar atención, ¿sí? Porque esto es a veces, inclusive, desde lo técnico, una lotería, ¿sí? Con las meme coins o con este tipo de volatilidad, que los tenemos en algunas small caps, con algunos otros activos de baja capitalización también que son bastante más volátiles. Bueno, acá mejoraría si quiebra la directriz y apoyándose, sí, en niveles 61.8, fíjense, casi en 3 oportunidades, que si lo pierde, tenemos la media ahí como soportazo y si no, bueno, a seguir cayendo. A veces lo hace con mucha volatilidad, podemos tener todavía espacios hacia máximo sin ninguna duda, y habrá que ver si el ciclo de las altcoins también, si ya va empezando pronto, si no va empezando, si se repite de la misma manera que lo hicieron también las meme coins en su época, no lo sabemos, pero a gestionar el riesgo acá sí, a no engolosinarse o endulzarse cuando escuchamos de proyectos también, sobre todo los memes, que son peligrosos, pueden ser recontra rentables si tenemos suerte de salir y tomar ganancia en su momento, pero si no pueden fundir gran parte de nuestro patrimonio, así que a prestarle muchísima precaución. Indicadores ahí cerquita de niveles más de sobreventa que de sobrecompra, así que también dejamos Shiba, que debería quebrar la directriz y sobre todo sin perder la media y ni niveles 61.8, para empezar a marcar nuevos máximos, ¿sí? A romper los máximos decrecientes y empezar a mejorar un poquito también su comportamiento, acompañando probablemente a lo que haga Bitcoin. Vamos a ver qué es lo que va pasando en el futuro. Dicho esto, vamos con presentación de resultados. Tenemos 4 nada más y, bueno, el último,
con el gran aliciente de ser Disney. Vamos a tomar un poquito de agua para seguir, que estamos casi hace una hora hablando sin parar. Bueno, vamos con Berkshire, el holding del gran Warren, ¿sí? Dejó resultados de beneficios por acción, $8.825 contra los 24.377 del año anterior. Ingresos, $89.900 millones, 5,2% más que el año anterior. Baja un poco en cuanto a beneficios, pero en ingresos bastante estable, inclusive superando los del año anterior. Fueron buenos resultados, ¿sí? No fueron espectaculares, pero un poco esto refleja la última corrección que viene teniendo. Lo vamos a ver a nivel técnico en un ratito. Ferrari, sector automóviles, sí, sector de lujo. Beneficios, dejó de casi 352 millones de euros, 19% más que el año anterior. Ingresos, 1.585 millones de euros, 10,9% más que el año anterior. Muy buenos resultados los de Ferrari. Vamos a ver en un ratito también su gráfico. Y Uber, que la traemos desde ya. Hace bastante traemos a Uber cuando estaba también inclusive bajista. Bueno, dejó, no en este caso beneficios, sino pérdidas por acción gap de 0,32 centavos de dólar contra los 0,08 centavos. Si acá amplía un poco sus pérdidas, eso es lo malo, pero superan ingresos, 10.100 millones de dólares, 15% más que el año anterior en cuanto a ingresos. Al menos va mejorando en ingresos. Sí, la parte de transporte un poquito más floja, como pueden apreciar. La parte de movilidad, sí, y bueno, los viajes, haciéndolo bastante bien, engrosando un poquito algunos márgenes de su negocio, y sobre todo la parte de usuarios activos en plataforma y de viajes, haciéndolo bastante bien, de manera escalonada, cosa que debería empezar a mejorar un poco esta pérdida por acción que tiene, y que la compañía sea capaz de acortar estos márgenes para empezar a ya tener beneficios a futuro. Veremos, sí, está cotizando hace poquito igual Uber en bolsa. Vamos a ver cómo le va a futuro. Vamos primero a hacer estas tres, el análisis, y después ya nos metemos de lleno con el análisis final de Disney y algún otro activo más que también tengo para poder compartir con ustedes el día de hoy. Vamos con Berkshire Hathaway, que, bueno, antes que nada, quien no haya invertido nunca en la bolsa o quien recién esté empezando, siempre, y cuando digo siempre es abrir un gráfico a nivel semanal y buscar activos como estos, ¿sí? Buscar activos con esta performance, ¿sí? Muy similar a lo que hace a veces el S&P en algunos casos. Fíjense, la tendencia en largo plazo a nivel semanal es espectacular, ¿sí? Atrás de esto está Warren Buffett, está claro, ustedes me dirán, es obvio o es lógico, ¿sí? Bueno, ha tenido sus caídas duras en crisis, ¿sí? Cuando las bolsas se hunden, pero nunca en la historia, ¿sí? Dejó de romper nuevamente máximos para seguir al alza en las décadas posteriores. Lo viene haciendo muy, pero muy bien esta empresa. E incluso el timing técnico ahora no es tampoco el mejor, sí, es verdad. Tuvo una pequeña corrección, no llegó ni siquiera al FIBO 38.2. La media está ahí bastante lejos todavía en los 377, pero al menos nos va intentando activar el día viernes un pequeño suelo con objetivo hacia los 426 centavos de dólar. Si medíamos al menos el rango desde el punto de ruptura, al menos nos llevaría otra vez a máximos. Vamos a ver qué es lo que va pasando. En ese caso, si fue suficiente esta corrección, ¿qué pasa si corrige un poco más? No pasaría absolutamente nada. Estaría bien incluso que descanse quizás un poco más y que pueda dar alguna oportunidad de ingresar a quien esté afuera. 377 dólares y los 369 niveles Fibonacci de todo este último tramo alcista para Berkshire Hathaway, que es una empresa que está tomándose un pequeño descanso desde casi, febrero de este año, y marcando máximos y mínimos decrecientes ahora. Parecería, sí, activar un doble suelo para seguir. Vamos a ver si eso es lo que ocurre, o descansamos un poquito más para una tendencia que es espectacular. Incluso la media, fíjense cómo suele actuar de soporte dinámico en múltiples ocasiones también para este activo. Por el momento, activo fuerte, activo alcista, resultados que vienen descontando quizá este pequeño descanso que viene teniendo, pero así todo haciéndolo bastante bien. MACD compra por arriba de 0, RSI en 60 y un estocástico en 67, ahí cerquita de sobrecompra. Esto es verdad, pero vamos a ver qué es lo que pasa con este suelo, repito, H capaz de cumplirlo y de ahí seguir también al alza. Nos vamos con Ferrari, que tuvo resultados buenos, descontados un poco por el gráfico, pero ahora, sí, atención, porque habrá que ver hasta dónde puede sostener estas subidas espectaculares, ¿sí? Porque también fíjense el activo que es, los activos que vemos, ¿sí? Los activos espectaculares, ¿sí? Hay que ver que
en qué momento nos vamos incorporando o qué es lo que le pedimos también a las empresas, porque esto es un activo de sector de lujo que no para de crecer, pero que en algún momento probablemente tenga alguna corrección, alguna caída fuerte, ¿sí? Alguna caída fuerte, que parecería no ser el caso por el momento, ¿sí? Aunque nos dejó alguna vela envolvente bajista, bueno, en alguna de las sesiones de estas semanas, si no me equivoco fue el día miércoles, o martes, perdón, ¿sí? El día 7 de mayo nos deja esta vela, ¿sí? Envolvente bajista de todas las sesiones anteriores, lo que nos indica quizá un posible descanso posterior en las próximas sesiones bursátiles. Así parece que lo va a hacer, pero no pasaría absolutamente nada. Si corrige, incluso debería corregir para dar quizá entrada a quien pueda estar afuera, $356.91 y la media como primeros soportes, FIBO 38.2 y la media 200, 337.96, FIBO 61.8 en $323.46 de todo este último gran tramo alcista, también en el suelo que dejó en los $304 y bueno, en los niveles de mínimos de mediados del año 2023 en los $269.30. Me gustan los indicadores se van purgando, más allá de que acá en máximos, fíjense cuando estábamos en máximos, también nos avisaba de una divergencia bajista, si el precio, como pueden apreciar, subía, tanto en el MACD como en el RSI, nos indicaba una divergencia de posibles correcciones que se están dando, que ya se están dando, así que veremos hasta dónde terminamos de corregir, posiblemente para seguir al alza, mientras mantengamos la media y los $323, nivel FIBO para Ferrari, que dejó buenos resultados y que parecería que más allá de esta corrección, de mantener los soportes, seguimos seguramente al alza. Y dicho esto, vamos con Uber antes de pasar con la última que es Disney y ver quizá algunas otras más que voy a dejar para el final. Uber Technologies que dejó estos resultados que fueron buenos, descontados en el gráfico, desde mi punto de vista descontadísimos en el gráfico, porque venimos de subidas muy fuertes después de la pandemia, de principios del año 2021 con caídas brutales. Si acá ya algo nos iba indicando cuando quebrábamos la media con este gap bajista y después no podíamos cerrarlo, ¿sí? No podíamos cerrarlo, clara resistencia en esos niveles y la media después ¿sí? Empezaba a ser una resistencia dinámica en el precio en múltiples ocasiones hasta que nuevamente volvíamos a quebrarla, volvíamos a tenerla como soporte y ahora sí, marcando una clara línea de tendencia alcista que no tendríamos que perder junto con la media de 200, 61,70 y los 49,43 centavos de dólar, que son niveles Fibonacci 61.8 de este último tramo alcista, niveles que no tiene que perder la media en puntual, que parecería tener una corrección hacia esas zonas, habiendo dejado un pequeño gap en los 70,14, que peligroso gap, habrá que ver si es capaz de cerrarlo pronto, pero no quebrar la media ni la línea de tendencia alcista, que pasa ahora casi por el FIBO 50, 55,72, y sobre todo los 49-43, importantísimo para Uber, para seguir esta tendencia alcista, ¿sí? Al menos de corto o medio plazo que viene teniendo, que por ahora, mientras mantengas esas zonas, no pasaría absolutamente nada. Incluso los indicadores están muy interesantes porque el estocástico está casi en mitad de camino, el RSI en 39 y un MACD queriendo dar compra por debajo de cero todavía, así que vamos a ver qué es lo que va pasando. Por el momento mantiene la tendencia alcista de no quebrar la directriz o línea de tendencia alcista, la EMA de 200, la media de 200 y los 49,43 como niveles 61.8 del último tramo alcista que viene teniendo también Uber. Y dicho esto, vamos con la última que es Disney. ¿Sí? Disney, sector de entretenimiento y de streaming que dejó resultados empresariales flojos, ¿sí? No fueron buenos, ¿sí? Y pérdida, no tuvo beneficios, tuvo pérdida por acción de 0,01 centavo de dólar contra beneficios que tuvimos el último año, el mismo trimestre del último año, beneficios por acción de 0,69 centavos de dólar por acción contra pérdidas que presentó ahora, ingresos 22.100 millones de dólares, un 1% más que el año anterior por ser Disney, la verdad que resultados que no fueron buenos, pero vamos a ir al hueso de por qué parecería que este deterioro en Disney se está dando de esta manera. Bueno, la compañía registró crecimiento de ingresos y ganancias para el segundo trimestre del 2024 y su negocio de transmisión logró rentabilidad. Ahora bien, ¿qué pasó en cada segmento? Bueno, vamos al segmento de entretenimientos, por ejemplo, en donde disminuyeron un 5% año tras año a 9.790 millones. Ingresos operativos se aumentaron un 72%. Y dentro de los de entretenimiento,
las redes lineales disminuyeron un 8%. Fíjense que acá tenemos varios aspectos de su negocio en los cuales en su gran mayoría fueron cayendo, ¿sí? Lo mismo, en los ingresos operativos de redes lineales un 22%, casi a 752 millones de dólares. Ventas de licencia de contenido, sí, también pérdida de 18 millones. En la gran mayoría de los segmentos no lo hizo bien Disney, ¿sí? Y el producto directo al consumidor, sí, con ingresos operativos de 47 mil millones de dólares frente a pérdidas que tuvimos acá sí, con un aspecto positivo en el año pasado. Y también el segmento suscriptores, este era el segmento anterior de entretenimiento, que parecería que no estuvo tampoco muy bien. El sector de suscriptores sí creció, al menos el de Disney Plus, un 17% interanual, lo cual no está mal. Sí, Disney Plus Core ascendió casi a 117.6 millones, 12% más interanual, con, bueno, alguna diferencia con Disney Plus Hotstar, algún segmento dentro de los suscriptores cayendo casi un 32% anualizado. Y también los ingresos mensuales promedio de lo que se llama ARPU, que son los ingresos promedios por usuario, aumentando un 13% interanual. Resultados un poco mixtos, como verán. Lo mismo el ARPU internacional de Disney Plus, excluyendo a Disney Plus Hotstar, aumentando un 12%. Es decir, acá tuvimos de todo, pero dentro de todos los segmentos fue, la verdad que bastante decepcionante. Creo que los inversores esperaban muchísimo más, el mercado esperaba muchísimo más de esta compañía, y creo que de ahí vemos ya reflejado parte de la caída, ¿sí? Pero la reacción que tuvimos la semana pasada, al menos a cierre, o el porqué de su caída descontada en los gráficos, la podemos entender quizá con esto. La guía de orientación, ¿qué se espera para futuro en estos resultados, en estos balances? ¿Qué se dijo en estos balances? Bueno, pronostica pérdidas, ¿sí? Al menos el segmento de entretenimiento para el tercer trimestre del 2024. La compañía no espera crecimiento central de suscriptores en Disney Plus durante el tercer trimestre, pero anticipa que el crecimiento de suscriptores va a regresar recién en el cuarto trimestre del 2024. Acá creo que estuvo un poco por dónde fueron las cosas de cómo reaccionó el precio, y también Disney espera que sus negocios combinados de transmisión sean rentables en el cuarto trimestre. Así que acá esperar, ¿sí? Esperando también que la rentabilidad mejore más en el año fiscal 2025, inclusive patea para el año que viene la posibilidad de que exista una mejoría, sobre todo en la gran mayoría de sus segmentos. Fíjense, experiencias y parques, la parte deportiva bien, entretenimiento flojo. Fuimos viendo un poquito todo esto de modo un poco más en profundidad, y la guía de orientación, que es lo que efectivamente no terminó de gustar en Disney. Antes de ir a la parte fundamental, porque vamos a hacer también el análisis fundamental para ver cuál es uno de los aspectos fundamentales que yo creo que también llama la atención desde el punto de vista del otro análisis, que tampoco hay que perder de vista, que es el análisis fundamental. A nivel técnico, bueno, caídas muy fuertes que venimos teniendo, no de ahora igualmente, venimos teniendo desde marzo del año 2021, cuando teníamos este triple techo, hueco bajista, y bueno, nos activaba también este techo a la baja, lo cumplía por análisis técnico, y de ahí nunca pudo cerrar el gap, la media ya era resistencia, nunca quebraba la resistencia, ¿sí? Cerraba inclusive algún gap alcista de años anteriores, y iba dejando también otros huecos junto con la resistencia que lo teníamos en la media, máximos decrecientes, hasta que la luz de esperanza estuvo acá, ¿sí? Cuando generó este suelo, Disney generó un suelo en estos niveles, pequeño triple suelo para quebrar la media, y la media empieza a ser una zona de soporte, que todavía la sigue siendo. Vamos a ver hasta cuándo, esa es un poco la duda, porque nos pasaba lo que nos pasó la semana pasada con otro de los activos que dejaba resultados. Estamos entre gaps, ¿no? Estamos entre un gap alcista que dejó cuando mejorábamos, cuando quebrábamos la media, y ahora, después de estos resultados, vuelve a plantearnos la duda de qué pasa, ¿sí? Es decir, hueco bajista, resistencia en los 114, casi 115 dólares, y sobre todo también resistencia en estos niveles, máximo de mediados del año 2022, y el máximo ahora de abril, que nos deja en aproximadamente 124 dólares, 125, que recién en ese momento mejoraría a nivel técnico el gráfico de Disney. Quien esté en el activo, bueno, es sencillo lo que no tiene que pasar y lo que tiene que pasar. Lo que tiene que pasar es romper los 125 dólares para seguir incorporado a una tendencia que todavía sigue siendo una tendencia de corto plazo, que nos marca una sucesión de máximos y mínimos crecientes.
por el momento. Vamos a ver si es capaz de aguantar la media, soportazo la media, 101,93, no cerrar el gap bajista en los 99,36 y sobre todo estos niveles, los niveles de los 96, ¿sí? 96,46 centavos de dólar, es la última instancia para quien ya esté, ahora ya esté incorporado al activo en Disney, para que en caso de quiebre, bueno, empezar a pensar quizá en retirarse o evaluar al menos dónde están los stop loss que pusimos o que tuvimos que haber puesto cuando ingresábamos a esta empresa. Por debajo de estos niveles se complica, ¿sí? Por arriba de los 125 probablemente es estar subido, porque bueno, nos quedaría muchísimo margen para subir si la tendencia obviamente nos va también acompañando. Los principales indicadores interesantes, porque nos queda mucho espacio para recorrer al alza. Indicadores, por ejemplo, como el estocástico, ahí también cerquita de la zona de sobreventa, aunque vuelven a dar venta, tiene todo este espacio para llegar a zonas de sobrecompra. RSI lo mismo en 35 y un MACD todavía en venta por debajo de cero. Así que, dicho esto, a nivel técnico, esperar esas zonas. Y a nivel fundamental, bueno, arrancamos con esto que también es interesante que podamos verlo, porque es un poco la otra cara, que el complemento que nunca nos tiene que faltar a la parte del análisis técnico. Volatilidad, al menos cerquita de la media de mercado, no es a hoy un activo volátil, al menos no se considera muy volátil Disney. Un activo que no está terriblemente sobrevalorado, al menos en cuanto a este ratio de flujo de efectivos futuros, ¿sí? En este caso tenemos una sobrevaloración de un 8,4. Acá por este ratio no parece muy sobrevalorado. Debería estar a un precio razonable más barato incluso, a los 97,61 de los 105,79 que cotiza. Y acá tenemos un poco el problema. ¿Cuál es el PER? ¿Cuál es el Price Earning que tiene hoy Disney? Está sobrevalorada Disney en este aspecto. 113 veces, 113,8 es el ratio que tiene hoy, muy por arriba de la media de la industria, ¿sí? De 35 veces, de Netflix y, por ejemplo, de Warner, de Tencent o de otros activos que están dentro de su sector. Así que acá está un poco el tema, no crece y al no crecer, claro, el PER es muy exigente. Vamos a ver si esto en algún momento tiende a ir bajando o lo va descontando o lo tiene que ir descontando del precio de alguna manera. Acá tenemos quizá un problema. Y los ratios de rentabilidad también. Fíjense el ROE futuro, rentabilidad futura de capital a 3 años, se prevé que sea de un 10,1, ¿sí? La industria marca un 13,5, ni siquiera está ahí cerca de marcar al menos lo que marca la industria, aspecto negativo. Lo mismo el ROE, la ROA y el ROCE, que están bastante por debajo de la industria, 2,8 contra un 13,5 en cuanto a el ROE, la ROA un 1,5 contra un 5,3 y un ROCE del año pasado un 6,7 contra un 0,7. Acá, la verdad que una empresa que evidentemente por el momento no está siendo rentable. Y lo que tiene que ver con la posición financiera, parecería estar complicada en el corto plazo, pero de largo plazo parecería que no tendría ningún inconveniente para cubrir sus deudas. Incluso damos el pasito más de ver la historia de análisis de deuda capital, que todavía sigue siendo satisfactorio pese a tener deuda, todavía sigue reduciendo deuda y sigue cubriendo tanto la deuda como los intereses a nivel satisfactorio. Y lo que tiene que ver con su management, bueno, está Robert Eager, que nuevo CEO y director que al menos nos da que esta tenencia, por lo menos el management, el manejo de la compañía, es experimentada. Vamos a ver qué es lo que va pasando. Ustedes tienen Disney en cartera, me gustaría saber cuál es la opinión que tienen ustedes. Antes de eso, vamos a terminar con algún otro activo más que tengo para compartirles. Nos vamos con uno del sector de salud, de servicios y diagnósticos médicos, que es Thermo Fisher, que me encanta. Este es un activo que muy alcista de largo plazo. También lo voy a dejar para el final, para quien haya llegado hasta este momento, porque puede tener un timing técnico interesantísimo, ¿sí? Es decir, después de haber venido a corregir técnicamente hacia el 61,8 de todo el último impulso alcista, descontando que es un gráfico de largo plazo, tiene un gráfico de largo plazo terriblemente alcista. Así que, dicho esto, o dejando de lado eso, ¿sí? Y entendiendo que tuvimos un descanso larguísimo, también desde el máximo de diciembre del 2021, mejoraría mucho si anulamos el doble techo. Tenemos un doble techo activado, objetivo bajista, que se anula de quebrar los $611, que estamos a un pasito, a cierre de día viernes dejó una vela interesante, y nos apoyamos en la media que es un soportazo,
545.75, mínimos crecientes y sobre todo, repito, de largo plazo del 61.8 en los 411. Le faltaría ese paso para mejorar a nivel técnico de quebrar los $611 y de ahí, bueno, empezar a pensar que la media o el mínimo anterior en los 530 puede ser una clara zona de soporte de corto, medio plazo y de largo plazo, los $401, para después de este descanso probablemente tener otro gran tramo de subida para Thermo Fisher. Y también nos vamos a lo que tiene que ver con, bueno, un activo también de consumo defensivo, y con este cerramos. Lo vimos la semana pasada, pero me encantó lo que hizo el viernes, por eso lo volvemos a traer. PepsiCo, sí, rompe la zona de la media, hay cruce de medias, confirmando inclusive el posible cambio alcista después de correcciones para hacer PepsiCo, la verdad que bastante interesantes. Correcciones hacia niveles FIBO 38.2, máximos y mínimos crecientes ahora, y ruptura en la media que después de pasar a ser resistencia pasaría a ser un soporte clave ahora, en los 171,83. Si quiebro también los 181,95, nos quedan los $192.55 y luego máximos de toda su historia. Así que PepsiCo también de un sector muy defensivo, dándonos un timing técnico interesantísimo acá, con posibilidad de gestionar el riesgo y con un stop loss por debajo de la media, ¿sí? Inclusive en este hueco bajista, en los $165 también para PepsiCo. Principales indicadores sí, más exigidos, pero bueno, este es el aspecto un poquito malo, pero dentro de todo bastante bueno que después de toda esta purga, ¿sí? De toda esta caída, después de subidas espectaculares, descanso para probablemente seguir una tendencia alcista espectacular que tiene PepsiCo, siempre y cuando, bueno, gestionemos el riesgo y sepamos dónde están las zonas de stop loss. Repetimos, 165 el gap y sobre todo también algún soporte intermedio en los $155 mínimos de octubre del 2023 y también de junio del 2022 para este activazo. Y dicho esto, gracias por haber estado del otro lado. Llegamos al final con esta gran frase del gran Peter Lynch, que nos dice que si no encontrás ninguna compañía atractiva donde invertir, guardar dinero en el banco hasta que lo descubras. Todo el mundo tiene el cerebro suficiente para ganar en la bolsa, pero no todo el mundo tiene el suficiente estómago. Si eres de los que son susceptibles de vender toda su cartera en los momentos de pánico del mercado, mejor no inviertas en acciones. Nos dejaba esta reflexión importantísima. Hay que saber que en cualquier momento, ¿sí? En cualquier momento, por eso hay que hacer seguimiento, por eso no nos tiene que parecer aburrido, sino que nos tiene que parecer algo que tenemos que hacer a nivel metódico y a nivel trabajo para cuidar nuestro patrimonio, para cuidar nuestro capital, y no para intentar predecir lo que va a hacer el mercado, porque no lo sabemos nunca. Nadie sabe, ni nosotros ni nadie sabe lo que va a pasar, pero sí lo más acorde posible a lo que está haciendo el mercado, que lo va demostrando objetivamente el gráfico, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por estar ahí del otro lado como siempre. Nos vamos hablando por el grupo de Telegram y la semana que viene haremos, sí prometido, el video de análisis verbal. No tuvimos tiempo esta semana por trabajo, pero la semana próxima estaremos ahí firmes para seguir compartiendo con todas y todos ustedes. Que tengan un excelente arranque de semana y nos vamos hablando también por el grupo de Telegram. Gracias a todos y todas. Que arranquen una excelente semana. Chau, chau.